Les invito a que abran sus Biblias. Vamos a buscar en el libro de Jonás. Quiero que todos, por favor, busquemos en el libro de Jonás. Antes de comenzar con el sermón, pues agradecer al Señor porque ya los preparativos para la escuela bíblica de vacaciones, pues ya está listo todo. Tenemos aquí, ¿verdad?, en la parte de atrás ya el escenario, y confiamos de que puedan traer a sus hijos, nietos, sobrinos, todos los niños que encuentren. ¿Cuántos ya inscribieron a sus niños o a sus sobrinos, nietos o alguien? Levanten su mano los que ya se inscribieron. ¿Nadie ha inscrito a alguien? No, todavía. Pues entonces les pedimos de favor de que ya hagan la inscripción, y ya mañana, y si no se han inscrito, de todos modos mañana lleguen. Mañana comienza la escuela bíblica de vacaciones a las 9 de la mañana, ¿verdad? 9 de la mañana, es de 9 a 12:30, 9 a 12:30. Entonces, para que estemos pendientes de las escuelas bíblicas. También agradezco a Dios por sus cuidados. A lo mejor por allá ven de que estoy predicando aquí en la parte de abajo y con un banquito, ¿no? Casi no lo hago de esa forma. Tuve una torcedura de un pie, pero le preguntamos, ¿verdad?, en el WhatsApp si alguien quería predicar en lugar mío. Nadie quiere predicar, ¿no es cierto? Yo sé que sí, todos quieren predicar, pero también tenemos el mensaje del Señor. Y el día de hoy el tema tiene por título Recuperando la comunión con Dios. Recuperando la comunión con Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes tienen una comunión con Dios? ¿Cuántos tienen una comunión con Dios? Levanten su mano los que sí tienen comunión con Dios. Bueno, ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos una comunión profunda con Dios? No es lo mismo tener una comunión con Dios que tener una comunión profunda con Dios. No es lo mismo que yo conozca a alguien, a que tenga una relación con alguien, a que pueda tener un compañerismo, un verdadero compañerismo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento en nuestras vidas entra el Espíritu Santo. Aunque tú no lo hayas sentido o aunque tú no hayas experimentado toda una transformación en tu vida, pero allá está el Espíritu. Y Él empezó a tener una relación contigo, una comunión contigo. Pero a veces nosotros no tenemos una comunión profunda con Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de la comunión con nuestro Señor, podemos nosotros pensar que la gente cuando ora, muchas veces no ora. ¿Saben qué hacen cuando están en ese momento de comunión con Dios? Tienen un monólogo. ¿Cuál es la diferencia entre una oración y un monólogo? El monólogo nada más hablas tú, hablas, pero no escuchas a la otra parte. Cuando hay una comunión, sí tenemos esa dinámica de orar o de hablar y escuchar, hablar y escuchar. Así que en base a esto que les estoy comentando, vuélvete a preguntar cuántos tienen de aquí una verdadera comunión con Dios. Cuántos tenemos verdaderamente una comunión, porque ese es el desafío de hoy, recuperando la comunión con Dios. Y yo quiero que vayamos al libro de Jonás, porque Jonás es un personaje interesante. Jonás, la otra vez estábamos preguntando también nosotros como varones, teníamos nuestra reunión de varones, ¿con quién nos identificamos, verdad? ¿Con qué personaje los identificamos? Algunos se identifican con el rey David, otros se identifican con el apóstol Pablo, etcétera. Yo quiero decirles, yo me identifico muchas veces con Jonás. ¿Por qué razón? Porque él recibió un llamamiento y de repente nosotros tratamos de escabullirnos de ese llamamiento, de lo que Dios nos está diciendo. Y entonces Dios tiene que tratar con nosotros para poder traernos a la voluntad suya. Y creo que es necesario que nosotros entendamos la importancia de recuperar nuestra comunión con Dios. Y en esta historia, en el capítulo 1, se nos muestra algunas cosas interesantes. En primer lugar, Dios llama a un siervo, Dios llama para que él vaya a una ciudad muy pecadora. A la ciudad, ¿alguien recuerda qué ciudad iba a ir a predicar? A Nínive. Es una historia muy conocida por los que somos cristianos, porque hasta la enseñamos en las clases de los niños. Iba a ir a Nínive, una población aproximadamente de 600,000 personas.
La mayoría de las personas que vivían allá eran paganos, o más bien dicho, todos eran paganos, la población, y incluso eran muy crueles con los prisioneros de guerra. La Biblia nos enseña, bueno, la historia nos enseña que habían cosas muy fuertes dentro de esa comunidad, su idolatría. Esta ciudad de Nínive se encuentra a 800 kilómetros del río Tigris, aproximadamente en Mesopotamia, esa parte de lo que se conocía como la Mesopotamia. Ahí es donde se encuentra la ciudad de Nínive. Dios lo llama para que él vaya a predicar a ese lugar. Pero ¿qué sucede con Jonás? ¿Qué es lo que pasa con Jonás? Jonás decide, en vez de obedecer a Dios, ir a Jope, y en Jope tomar un barco y salir huyendo en una ruta contraria a lo que Dios le dijo. Él se iba ¿hacia dónde? ¿Alguien recuerda hacia dónde se iba? Hacia Tarsis, ¿verdad? Se embarcó para irse a Tarsis. La historia la conocemos. Se desata una tormenta, los marineros lo tiran al mar y se lo traga un pez grande. Por favor, no estamos hablando con niños, estamos hablando con gente adulta. No se lo traga, incluso a los niños nunca les digan que se lo tragó una ballena. Es mentira. No dice la Biblia, no sabemos si fue un cachalote, si fue otro tipo de pez, pero lo que sí dice la Biblia que se lo tragó un pez grande. Es lo que dice la palabra del Señor. Se lo tragó un pez grande. No sabemos la magnitud de ese pez, pero puede ser que él haya sido tragado también por una ballena, pero la Biblia no lo dice, así que no vamos a decirlo. Esa historia es la que nosotros conocemos, pero pensemos un poquito en la historia detrás de la historia. Capítulo 1, versículo 3, fíjense lo que dice la Biblia en este pasaje. Capítulo 1, versículo 3, ¿lo tienen todos? Vamos a leerlo, nuestros hermanos que están también en su casa viéndonos, a quienes aprovechamos para saludar, los que nos ven desde sus trabajos o desde sus casas, en cualquier parte de la República y de otros lugares que nos miran, lean con nosotros capítulo 1, versículo 3, que dice la Biblia: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Hasta ahí, fíjense bien. Bueno, vamos a seguir leyendo porque también lo vuelve a repetir después. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, y fíjense bien lo que dice nuevamente: lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuál es el tema? ¿Alguien recuerda cuál es el tema que dijimos? Recuperando la comunión con Dios. ¿Estás lejos o estás cerca de la presencia de Jehová? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estás de Dios? ¿Te has puesto a pensar? Puede ser que alguien aquí diga: pero yo vengo todos los domingos. No se trata de venir solamente al templo. Puede ser que tú estés incluso siendo de aquellos cristianos activos o activistas que le encanta estar metido en los programas, vienes a los cultos de oración, vienes a las actividades, pero déjame decirte que incluso hay gente que huye de Dios estando en las cosas de Dios, porque en su intimidad no ora. En su intimidad no lee la Biblia. En su comunión diaria no está haciendo lo que Dios dice. Y muchos lo que tienen es eso. No se fueron a Tarsis desde aquí mismo, desde Ciudad Victoria. Están huyendo de la presencia de Dios. Dios quiere llamarnos a nosotros. Dios nos llama. Y esta es la historia detrás de la historia. El problema de Jonás no fue la ballena o el pez grande. El problema de Jonás no fue precisamente el desobedecer a Dios. ¿Saben cuál era el problema de Jonás? Que se había alejado de Dios, que estaba huyendo de la presencia de Dios. Mi amado hermano, hermana que me escuchas, déjame decirte que ese es el problema actual en muchas personas. Huyen de la presencia de Dios. Si tú no oras es porque estás huyendo de la presencia de Dios. Si tú no estás en una comunión diaria con Él es porque estás huyendo. No huyas. ¿Por qué vas a huir? No esperes a que te pase algo, que es parte de lo que vamos a hablar. Pero aparte de eso, fíjense bien en el versículo 5 y 6 de este capítulo 1, que dice la palabra del Señor. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios.
y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había, ¿qué? Dice la Biblia aquí, ¿qué había hecho? Se había echado a dormir. Versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué tienes, dormilón? Una frase muy interesante, ¿no? Que para nosotros el día de hoy debe de ser una pregunta también para ti, para mí. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Estás durmiendo como cristiano? ¿Tienes un letargo espiritual? Pablo nos dice en una de sus cartas: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es necesario que hoy tomemos la decisión de despertar y de aceptar ese desafío de tener una verdadera comunión con Dios. Dios quiere mantener una comunión contigo todos los días, no solamente cada domingo, sino cuando despiertes, cuando te vayas a acostar, porque cuando nosotros aceptamos ese desafío y empezamos nosotros a tener una comunión, las cosas cambian. En cambio, cuando nosotros estamos lejos de la presencia de Dios y cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, hay una reacción en cadena que no solamente te va a afectar a ti como cristiano, tú que ya conoces de Dios. ¿Cuántos ya aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador? Levanten su mano. Levanten su mano todos los que han aceptado a Cristo como tu Señor y como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Voy a decirles algo: si tú no tienes comunión con Dios, va a haber una reacción en cadena que no solamente te va a perjudicar a ti, sino también puede ser que a otras personas. Vamos a ver lo que dice la historia. Versículos 13 al 16. Vean lo que sucede. Capítulo 1 del 13 al 16. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Reacción en cadena. ¿Cuál era el problema? ¿Quién era el problema en realidad? ¿Quién era? Jonás. ¿Quién estaba pagando las consecuencias de lo que Jonás estaba haciendo? Toda la tripulación. Mi amado hermano y hermana, sabes que muchas de las cosas que suceden en tu vida o que suceden en la vida de otros, de tus conocidos, de tus familiares, de tus amigos, pudiera ser porque Dios te está llamando a ti y no está llamando precisamente a la persona. Cuando ves a algún enfermo, a lo mejor no es Dios tratando con el enfermo, sino tratando contigo mismo para que te pongas en oración. A lo mejor lo que está sucediendo en la vida de tus familiares, de tus amigos, de tu trabajo, lo que está sucediendo no es porque Dios esté llamando a las demás personas, sino porque Dios te está llamando a ti. ¿Sí me explico? Porque es una reacción en cadena. Tú no oras, tú que conoces a Dios, tú tienes una comunión íntima, y entonces Dios empieza a tratar a tu alrededor, trabajar a tu alrededor para que tú puedas comprender y te acerques a Él. Te acerques a Él. ¿Qué más dice la Biblia que pasó? Vamos a seguir leyendo en este pasaje, versículo 14. Entonces clamaron a Jehová. Versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Mira, mi hermano, hermana, quiero decirte algo muy importante. Aunque tú estés lejos de Dios, aunque quieras huir de Dios, Dios te ama tanto que aún te usa estando lejos de Él. Voy a repetirlo: te ama tanto que Dios te usa aunque tú estés lejos de Él. ¿Qué sucedió con la vida de estos marineros? Se arrepintieron, tuvieron temor de Dios, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Yo estoy convencido que porque Jonás se los había dicho: tírenme y el mar se va a calmar. Jonás ya lo sabía: tírenme y se va a calmar. No lo hicieron, trataron de darle rumbo al barco, no se pudo. Entonces ya cuando lo tiraron, se calma el mar. Dice: sí, es cierto, era Jonás el problema y Jehová estaba tratando con él. Y se calmó entonces la tempestad. ¿Y qué sucede con ellos? Ellos se convierten. Aunque tú estés mal muchas veces, no sé si te ha pasado, que aunque tú estás lejos de Dios, le hablas a otro de Cristo y se convierte.
Y algunos dicen, ay, se convirtió. No, pero no porque tú hayas sido bueno porque tu palabra y ay, Dios me usó. Sí, pero Dios te usó porque Él tiene misericordia y tiene amor de ti y de la gente que te rodea. ¿Me explico? No porque nosotros seamos tan buenos como creyentes o como personas. Es la gracia y la misericordia de Dios manifestándose en nuestras vidas y en la vida de los demás. Hay una reacción en cadena. Tú te alejas, Dios no solamente trata contigo, sino con todos los que están a tu alrededor, pero aún allá Dios te usa, porque Dios se está manifestando en ti y te está demostrando que tú eres su hijo. ¿Me explico? Te está demostrando que tú eres su hijo. Esa es la historia detrás de la historia. Pero ¿saben cuál es la historia real? ¿Cuál es la otra historia? La historia de la oración, de la comunión. La historia del regresar y recuperar esa comunión con Dios. Esa historia era detrás. Él se había alejado, lejos de la comunión con Dios. Él quería huir de la presencia de Dios. Pero entonces viene la situación que todos conocemos, versículo 17 y versículo 1 del capítulo 2, que dice la Biblia. Versículo 17 del capítulo 1, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Versículo 1 del capítulo 2. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Entonces, oró Jonás a Jehová, recuperando la comunión con Dios. Dios quiere que tú recuperes esa comunión, que tú ores, que tú tengas esa bendición de empezar a tener una comunión diferente. Miren lo que sucede en la vida de Jonás. Jonás se lo traga ese pez. Ahora imagínate tú estando dentro de un pez, del vientre de un animal. Los jugos gástricos. ¿Cómo creen que habrá salido Jonás del vientre del pez cuando el pez lo arrojó después de 3 días? ¿Saben que de por sí el vientre de nuestro estómago genera jugos gástricos que son como un ácido para poder hacer que los alimentos se diluyan, ¿verdad? Bueno, imagínense él teniendo los jugos gástricos del animal y luego cuando sale lo arroja en la playa, el sol y la arena, la sal. ¿Cómo estaba el hombre? ¿Cuántos, los que hemos ido a la playa, ¿no? Sabemos que cuando tenemos una pequeña herida, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente en la playa? Bueno, imagínense él, todo quemado por los jugos gástricos, el sol, la arena, la salitre. Dios había trabajado con él. Y ahí, cuando viene ese problema y él está dentro del pez, es cuando él ora. ¡Wow! ¿Cuándo oró Jonás? Yo no sé cuánto tiempo pasó desde que Dios lo llamó hasta que estuvo en el vientre. No sé cuánto tiempo pasó. Puede ser que haya pasado semanas, porque incluso él tuvo que caminar desde donde Dios lo llamó, tuvo que irse hasta Jope, después se embarcó, no sabemos cuánto tiempo haya pasado en el mar, el barco, ¿no? Cuánto tiempo hayan ya navegado, puede ser semanas, meses tal vez, pero había pasado tiempo sin orar, y entonces él, allá es donde ora. Esta es la historia del encuentro con Dios. Esta es la historia de la recuperación de la comunión con Dios. Dice la Biblia en el versículo 2, desde el versículo 1, dice, desde el vientre del pez. Versículo 2, y dijo a Jehová, invoqué en mi angustia, y él me oyó. Luego dice, desde el seno del Seol clamé. Me echaste en lo profundo, versículo 3, en medio de los mares. Observen lo que dice la Biblia. Qué interesante lugar para poder orar. ¿Dónde oró?
Jonás? En el vientre del pez. ¿No les parece un interesante lugar para orar? ¿Dónde oras tú? En tu cuarto. En tu cuarto, allá es donde oras. ¿Dónde oras? Oras a lo mejor en la cocina, abres tu Biblia, estás comiendo, estás tomando un cafecito y oras al Señor. No sé dónde están orando ustedes, pero déjame decirte que Jonás oró desde el vientre del pez. ¿Y qué nos enseña esto? No hay lugar exclusivo donde tú te puedas esconder de Dios. Y tú puedes orar a Dios desde cualquier lugar y desde cualquier situación. O tienes que aprender a orar desde tu enfermedad, desde el problema que tienes, desde la situación que estás viviendo. Yo no sé qué estás viviendo, pero desde el vientre del pez tienes que clamar. No esperes a que la tormenta se haga más grande. Y si ya está la tormenta, clama desde la tormenta. Tienes que aprender a orar en todo momento, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a tener una comunión. Ora desde donde te encuentres, desde la crisis económica, desde la enfermedad, incluso desde las bendiciones. Tienes que aprender a orar desde donde tú estás. No importa el tiempo, pero Jonás nos enseña que él oró al Señor desde el vientre del pez. Dios escucha la oración de Jonás, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Dios siempre va a escuchar a cada uno de nosotros, y que no es necesario esperar una condición como la de Jonás para ponernos a orar. ¿Cuántos están esperando una situación como la de Jonás para orar? ¿Cuántos están comprometiéndose hoy, después de estar viendo este mensaje, diciendo: Señor, creo que ya es necesario que me ponga a orar? Creo que ya es necesario. ¿Saben que Dios está trabajando en la vida de nuestra iglesia? Algunos hermanos se están levantando desde temprano, desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana para orar. Es interesante lo que Dios está haciendo en la vida de nuestra congregación, y estamos invitando a todos los que estamos aquí presentes y a los que nos escuchan también, que también tomen ese hábito. Dice la Biblia: de madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, de madrugada he escuchado tu voz. O sea, hay muchas partes de las escrituras donde nos enseñan a estar orando y darle la prioridad a nuestro Dios y orar siempre, tener esa comunión con Dios. ¿Cuántos están esperando a que se los trague un pez para poder orar? Sorprendente, ¿verdad? Porque cuando tienen problemas, entonces ahora sí: Diosito, ayúdame. Cuando tenemos algún problema, una enfermedad, ahora sí: Señor, sí me voy a acercar a ti. Y cuando no tienes el problema, ¿te acercas o no te acercas a Dios? ¿Qué más nos dice la Biblia? Versículo 2, allá nos dice dónde más, o cuándo oró Jonás. Dice: en mi angustia, en la desesperación, en la preocupación, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Cuando entres en una preocupación, en una etapa difícil en tu vida, no hay otro remedio más grande que ponerlo en las manos de Dios. ¿Cuántos han pasado por alguna angustia? Una preocupación muy fuerte. No te deja ni dormir. Estás pasando por una situación, una crisis. Ahí es donde debes de clamar a Dios. Versículo 7, ¿qué dice la Biblia? Cuando mi alma desfallecía en mí. Wow. ¿Cómo estaba Jonás? ¿Cómo estaba su alma? Dice: mi alma desfallecía. Los sentimientos que él tenía, ya estaba perdiendo la esperanza. Es lo que dice la palabra del Señor. Él estaba ya perdiendo la esperanza. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes tendrían esperanza? ¿Les traga un animal? Se los traga, están 3 días allá en el vientre de un animal, y en estado de conciencia. ¿Qué dirían? No, pues yo ya me morí. Ya aquí fue lo último. Pero ¿sabes qué? Dios trabaja hasta en el último momento. Hasta en el último momento Dios trabaja. Desfallece mi alma. Salmo 42 es la expresión del salmista
donde Él también desfallece su alma. Y miren lo que dice la Biblia. Yo no sé cómo está tu alma, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo estás delante del Señor. A lo mejor te alejaste y necesitas recuperar esa comunión con Dios, necesitas orar, necesitas aprender a entablar ya una comunión con nuestro Señor. Salmo 42 nos dice la Biblia de la siguiente forma: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿qué dice la Biblia? Así clama por ti el alma mía, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Sabías que eso pasa con tu alma? Tú no lo sientes. Miren, cuando tú tienes hambre, tu cuerpo te avisa. Tu cuerpo te avisa que tienes hambre. A lo mejor algunos de los que están aquí, ya las tripas te están sonando. Ay, el pastor ya tardó. Ya quiero salir para irme a comer, ¿verdad? No sé, pero tal vez tu cuerpo sabe y reacciona. ¿Sabes que tu alma también tiene sed? Tu alma tiene hambre. Y tu alma te va a pedir, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alabanza y de alegría del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué dice la Biblia en este pasaje? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y ahí estaba Jonás en el vientre del pez. Su alma estaba desfalleciendo. Él estaba en medio de la angustia. Y él aprende que la oración es tan poderosa que aún en medio de esa situación, él encuentra que la comunión con Dios era lo más importante para poder salir del vientre del pez. No esperes a encontrarte en una situación como Jonás. No la necesitas. Tú puedes orar. Tú puedes establecer una comunión con Dios. Recupera la oración. Versículo 1 que estamos leyendo de Jonás capítulo 2. Dice Jonás, invoqué. Versículo 10, el 7 dice, me acordé. Acuérdate, recupera lo perdido, recupera la oración, recupera la comunión. No te quedes ahí donde estás, porque cuando tú oras al Señor, Dios empieza a trabajar en nuestro derredor y Él empieza a hacer grandes cosas. En el versículo 4 de Jonás capítulo 2, vamos a regresar a este texto de Jonás, dice la Biblia, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, y observen bien lo que dice esa frase, mas aún veré tu santo templo. ¿Qué significa eso? Él tenía la esperanza, estaba en el vientre del pez. Cualquiera que estuviera en esa situación hubiera dicho, no, ya no hay solución. Pero él decía, mas aún veré tu santo templo. A lo mejor estás pasando por una situación muy difícil y tú digas, no, yo ya no voy a sanar, estoy orando al Señor, pero yo sé que ya el doctor me dijo que no hay remedio. A lo mejor alguien diga, no, es que mi deuda es tan grande que por más que yo trabaje unos 20, 30 años, ya no la voy a pagar. ¿Sabes qué? Ahí es donde obra la esperanza y la fe. Donde tú tienes que aprender a confiar en Dios y decir, más aún veré su santo templo. Más aún yo sé que las cosas van a cambiar. ¿Cuántos lo creen? Pero hay que orar, ¿verdad? Hay que orar. Comunión con Dios. Versículo 6. Observen la gratitud, no solamente la esperanza de Jonás, sino la gratitud. Versículo 6. Que dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Está la esperanza, la confianza y está la gratitud. ¿Quién fue el que lo sacó? Dios. Pero a veces nosotros somos expertos en decir, no, es que
yo soy bien inteligente y por eso salí de esta situación. No, gracias por el doctor Julano de tal, aquí hay unos médicos, gloria a Dios por ellos, también damos gratitud a Dios por ellos, pero voy a decirles algo, es Dios el que hace los milagros. Dios es un Dios poderoso. Y por último, miren lo que hace Jonás, no solamente él tiene esperanza y gratitud, él se consagra a Dios, porque si Dios escucha tu oración, ¿sabes por qué Dios escucha tu oración? Para que tú puedas consagrarte. Versículo 9, que dice la Biblia, ya estamos terminando el capítulo 2, dice, mas yo, fíjese bien, lo primero que dijo, mas aún, luego dijo, mas tú, ahora dice, mas yo. Primero habla de la situación, luego habla de Dios y luego habla de él, Jonás. Mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y luego, ¿qué dice? Pagaré lo que prometí. Y oras al Señor, y muchos oran a Dios. Señor, si tú me ayudas para que se solucione mi problema en mi familia, yo me voy a consagrar. Señor, tú si me das este trabajo que tanto anhelo, Señor, yo voy a diezmar y voy a estar, voy a ser fiel dice la Biblia, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pero hay gente que ni en lo poco es fiel. ¿Sí me explico? Y a veces hacemos votos a Dios en la oración, siempre estamos haciendo compromiso, Señor, te pido que me bendigas y Señor, yo voy a hacer esto. Paga tus votos a Dios, cúmplelos. Por eso dice la Biblia, es mejor que no prometas a que prometas y no cumples. Y no significa con esto que no haya promesas. Tienes que comprometerte con Dios. La vida está llena de pactos y de compromisos, pero en el compromiso hay una enorme responsabilidad de consagración, y es lo que Dios pide de nosotros. Ora a Dios, recupera tu comunión con esperanza, con gratitud, con consagración, porque la oración es poderosa. Miren cómo termina el versículo 2, en el versículo 9, el capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, después de que dice, pagaré lo que prometí, ¿cómo termina el capítulo? La salvación es de Jehová, la salvación es de Jehová. Y versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Por qué? Recuperó su comunión con Dios. ¿Qué es lo que Dios quería de Jonás? ¿Qué es lo que esperaba Dios de Jonás? Que recuperara su comunión. Más que la obediencia. Algunos dicen, Jonás desobedeció a Dios. Jonás estaba lejos de Dios, por eso desobedeció. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces desobedecemos a Dios porque no tenemos comunión con Él, así de sencillo. Pero cuando recuperamos la comunión con Dios, no se nos hace difícil obedecerle. La gente que tiene comunión con Dios es obediente a Dios, pero la gente que está lejos de Dios, que no tiene una comunión, va a ser siempre desobediente a Él. Por eso es que el principio es recupera tu comunión, ponte a orar, ponte en esa dinámica de entablar una comunicación real con el Señor, y Dios entonces va a trabajar en ti y vas a ver la salvación de Dios en cualquier situación de tu vida, en la enfermedad, en los conflictos, en los problemas y en las bendiciones con mucho más razón. Dios está ahí con nosotros y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. ¿Cuántos quieren que el problema se acabe? Recupera tu comunión. Ponte en oración. Dios te está llamando, hermano. Recupera tu comunión. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Señor que estás en los cielos, Padre, estamos muy agradecidos porque tu palabra es perfecta. Ella nos confronta y nos alienta, nos anima. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Te pedimos que ella pueda dar fruto en nuestros corazones. Ayúdanos
a tener una comunión real y sincera contigo. Si alguno de nuestros hermanos se ha apartado de esa comunión, vuélveles ese gozo de su salvación, y que tu Espíritu, Señor, pueda trabajar en sus vidas para que recuperen lo perdido, para que recuperen la comunión, para que recuperen, Señor, aquel amor que sentían al principio, y que no se acabe nunca ese deseo de estar en oración, en comunión. Bendice a nuestra iglesia y sigue trabajando con tu Espíritu para que haya más gente y más personas puedan tener esa comunión profunda en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.